Salvador, de primer año de doctorado en medicina y pertenecientes a la Cátedra de Filosofía General, presentaremos un video relacionado con el tema diversidad sexual. Y en él incluiremos 2 entrevistas, una dirigida hacia la licenciada en Salud Materno-Infantil Jessica Griselda Llanes, egresada de la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Y la otra dirigida hacia Daniela Alfaro, quien es una estudiante de la Universidad de Salvador de la Facultad de Medicina. Ella nos brindará un testimonio acerca de su situación como una persona transgénero. A continuación, iniciaremos con el tema. Diversidad sexual. Es un término que se usa para referirse a la diversidad dentro de la orientación sexual. De hecho, habitualmente se usa una clasificación simple de 3 orientaciones: heterosexual, homosexual y bisexual. Sin embargo, según diversas teorías de la sexología, como la teoría de Kinsey y la de Kerr, esa clasificación resulta insuficiente para describir la complejidad de la sexualidad en la especie humana y también en otras especies animales, según diversas investigaciones etológicas. Es decir, por ejemplo, pueden encontrarse sexualidades que se situarán entre las anteriores clasificaciones, entre heterosexual y bisexual, preferentemente heterosexual o heteroflexible, y entre homosexual y bisexual, preferentemente homosexual u homoflexible. En otras palabras, se cree que dentro de la bisexualidad existe una diversidad de tipologías y preferencias que pueden responder a una motivación puramente biológica, o también puede estar influenciada por circunstancias. De hecho, en este contexto es posible englobar la heterosexualidad y la homosexualidad dentro del conjunto de bisexualidades, como 2 casos situados en los extremos de la preferencia. Según la sexología y en especial de la especie humana, la diversidad sexual incluye también a todas las formas de identidad sexual, tanto si son definidas como indefinidas. En este sentido, socialmente se reivindica la aceptación de cualquier forma de ser, con iguales derechos, libertades y oportunidades dentro del marco de los derechos humanos. La población lésbico, gay, bisexual, transgénero, LGBT, suele aprovechar las jornadas del orgullo gay para reivindicar la visibilidad de la diversidad sexual. Ser lesbiana u homosexual no significa tener derechos diferentes en la sociedad, sino reconocer los derechos constitucionales de quienes tienen una orientación sexual distinta. El día 28 de junio se celebra desde hace varios años el Día Mundial de la Diversidad Sexual. La diversidad sexual reconoce y defiende los derechos de las personas intersexuales, que son fuertemente estigmatizadas y discriminadas por nacer simultáneamente con órganos masculinos y femeninos, en grados variables. A pesar de ello, todavía al día de hoy la lógica de la normalidad dominante rechaza esta posibilidad y a muy temprana edad somete a estas personas a la cirugía de asignación de sexo para poder encajar en las 2 únicas categorías de sexo aceptadas, provocando en muchos casos graves problemas de identificación sexual. La orientación sexual, tendencia sexual o inclinación sexual, refiere a un patrón de atracción sexual, erótica, emocional o amorosa a determinado grupo de personas definidas por su sexo. La orientación sexual y su estudio pueden ser divididos en 3 principales, siendo las personas homosexuales, que se sienten atraídas eróticamente y afectivamente por las personas de su mismo sexo. Las personas heterosexuales se sienten atraídas eróticamente y afectivamente por las personas del sexo contrario. Y las personas bisexuales se pueden sentir atraídas erótica y afectivamente por personas de ambos sexos, aunque puede considerarse también otros tipos de orientación sexual. Homosexualidad. Homosexual o gay es una orientación sexual en la cual los hombres sienten atracción emocional, afectiva o sexual por otros hombres. Causas de la homosexualidad.
Por lo general, tiende a culparse a la madre por la crianza, lo dejaba ver telenovelas. También tiende a culpar a los amigos, ese fue el que lo convirtió. Los religiosos piensan que es inclinación maligna del hombre o una enfermedad mental, o que es una prueba que le pone Dios para superarla. Los factores que determinan la homosexualidad son muy complejos y diversos. Se ha comprobado que los factores genéticos influyen en la sexualidad de las personas. Esto permite inferir que las personas no asumen la orientación sexual por decisión personal o factores ambientales, sino que ya nacen con ella, por tanto esta no puede cambiarse. Aunque desde el punto de vista psicológico, la homosexualidad no viene dada por la genética, sino que es una elección. No una elección voluntaria, consciente, ni algo que el sujeto pueda modificar por gusto, sino una elección inconsciente. No habría nada en la naturaleza humana que dictaminaría que a los varones deben atraer a las mujeres y a las mujeres los varones. En el siglo XXI se sostiene que la homosexualidad aparece tanto en una estructura mental perversa como en una estructura neurótica o en una psicótica, y ya no se habla de homosexualidad sino de homosexualidades. Situación legal. Países donde es legal. Generalmente, los gobiernos trabajan con el objetivo de reducir la homofobia de la sociedad y otorgar nuevos derechos, siendo el mayor de ellos el matrimonio homosexual y la posibilidad de las parejas homosexuales adopten menores, caso de España. Entre los derechos también se encuentran las uniones civiles u otro tipo de reconocimiento de estas uniones. Países donde es ilegal. Esta se castiga con penas que pueden llegar a la pena de muerte, caso de Irán y Arabia Saudita, o por lo menos con sanciones económicas o la cárcel. Mitos. Existe un mito popular que dice que en las parejas uno de los hombres adopta el rol de varón y el otro el rol de mujer. El hombre más varonil es el considerado activo, el que penetra, mientras que el que es más afeminado es considerado pasivo, el penetrado. Otro mito es que la homosexualidad no es algo natural y que los hombres tienen que relacionarse con las mujeres. Otro mito es que la homosexualidad es opcional y se puede curar. Homofobia. Homofobia se refiere a un miedo, prejuicio o discriminación irracional hacia los homosexuales. Puede tomar muchas formas, desde usar nombres despectivos y burlas hasta cometer crímenes graves como asalto y asesinato. La homofobia, con frecuencia, se basa en el miedo y en la ignorancia. Este tipo de discriminación obliga a muchas personas que pertenecen a estos grupos sexuales a no revelar su identidad y vivir en negación debido al temor a ser agredidos físicamente y verbalmente por extraños, a ser rechazados por sus familiares o despedidos de sus empleos, reprimiendo sus emociones debido a los prejuicios que existen alrededor del mundo y a la desinformación sobre la homosexualidad. Bisexualidad. La bisexualidad es la atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual hacia hombres y mujeres. El término bisexualidad se utiliza principalmente en el contexto de la atracción humana para denotar sentimientos románticos o sexuales hacia los hombres y las mujeres. Sus causas son: no hay consenso entre los científicos sobre las razones exactas para que un individuo se desarrolle para ser heterosexual, bisexual u homosexual. Razones propuestas incluyen una combinación de factores genéticos y factores ambientales, sociales y de carácter intrínseco, como lo son el ambiente donde se desarrolla y crece el niño, las influencias externas como amigos, familiares y medios de comunicación. ¿A qué edad se desarrolla generalmente la bisexualidad? Durante la adolescencia es cuando se produce esta atracción bisexual. Esto se debe a que a esa edad aún no se definen las preferencias sexuales que se tendrán de adulto. Este proceso se determina paulatinamente con el tiempo. ¿Qué consecuencias puede traer el acoger esta desviación sexual? La más importante sería contraer enfermedad de transmisión sexual o ETS, debido a que se pueden tener múltiples parejas sexuales. Otra muy común sería lo que es la discriminación por parte de mucha gente que no acepta ni admite este tipo de desviación sexual. Y también la confusión o conflictos de autoestima o personalidad que puede traer al elegir si se es o no bisexual. Transexualidad.
Es una situación que define la convicción por la cual una persona se identifica con el sexo opuesto a su sexo biológico, por lo que desea un cuerpo acorde con su identidad y vivir y ser aceptado como una persona del sexo al que siente pertenecer. La transexualidad es característica por presentar una discordia entre la identidad de género y el sexo biológico. Consiste en la existencia de un conflicto con el género asignado al nacer en los casos en que la identidad de género del individuo no coincide con su sexo. Una persona transexual es aquella que se encuentra que su identidad sexual está en conflicto con su sexo biológico y genético. El deseo de modificar las características sexuales externas que no se corresponden con el género con el que se siente identificada lleva a estas personas a pasar por un proceso llamado de transición para adaptar su cuerpo al género al cual se sienten pertenecientes. A esto se le suele denominar proceso transexualizador, conocido vulgarmente como operación de cambio de sexo, pero el cambio existe previamente en la psique de la persona transexual. Transfobia. Hace referencia a la discriminación hacia las personas transgénero basada en su identidad de género interna. La transfobia puede tener consecuencias graves para el sujeto de la actitud negativa. Las personas transgénero también experimentan homofobia por parte de personas que incorrectamente asocian el trastorno de identidad de género como un tipo de homosexualidad. La transfobia es una enfermedad social que proviene de la fuerte creencia en que el sexo y el género van unidos automáticamente. Es decir, que si se nace con pene hay que ser hombre y si se nace con una vagina hay que ser mujer. Pero las cosas no son tan sencillas. A diferencia de otras sociedades, en la nuestra solo se admite dos posibilidades excluyentes entre sí: ser hombre o mujer. El Día Internacional de la Transfobia y la Homofobia se celebra el 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, lo que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. Su objetivo principal es el coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo.